de Fernán Núñez tenían tres palacios importantes en España. Estaba el de Fernán Núñez en Córdoba, el de Madrid y el de la Flamenca, que es el que actualmente conservan y donde vive la familia ducal. Pero este era el político y aristocrático para meterse dentro de los círculos sociales más importantes. Y todo ello tenía lugar en este salón. El salón de baile del Palacio de Fernán Núñez es la pieza más importante de todo el edificio. Es verdaderamente lo que le daba sentido a este palacio. Aquí se hacían tratos, se hacían negocios y sobre todo casamientos. Y por supuesto se celebraban los bailes de trajes. Los bailes de trajes eran los bailes en los que venía toda la aristocracia a celebrar la vida, básicamente, y también a aparentar y enseñar el poderío que todos tenían. Tenemos la suerte de que todo el mobiliario del salón de baile es completamente original, a excepción de las cortinas que Renfe cambia porque estarían muy deterioradas cuando vienen, pero desde las jardineras hasta los sofás, los espejos, toda la estructura que hace una especie de pequeño Versalles en la capital, y también todas las pinturas, tanto de la parte superior como de la parte de los laterales, son completamente originales. Por supuesto, una de las piezas más importantes que hay dentro del salón de baile es el palco de los músicos, que era donde los músicos se colocaban para tocar la música que amenizaba las comparsas, que amenizaban las fiestas a las que asistían los reyes y toda la aristocracia. El palco de los músicos, además, como estaba arriba para separarlos de la primera clase y la tercera clase, tenía un sistema muy interesante para que supiese el maestro de orquesta qué canción querían y cómo la querían. En la puerta que da con el salón isabelino había una especie de corneta que comunicaba con un sistema de canutillos que subían hasta el palco de los músicos, y ahí el maestro decía: ponme la comparsa número 54, o la 43 o la polka 64, y lo ponían. Era el DJ de la época. El salón isabelino le conocemos como isabelino porque era el favorito de la reina Isabel II. Tenemos un mueble muy importante dentro del salón, que es el canapé en cognure, que está debajo de uno de los espejos. Era donde se sentaba la reina Isabel II porque le venía muy bien para sentarse a los dos lados con sus damas. Era donde solía sentarse. Por supuesto, la tapicería de los sillones no es original, la cambia Renfe a mediados del siglo XX, pero el resto de mobiliario es completamente original. Solo hay una pieza que trae Gonzalo Fernández de la Mora, el ministro de Obras Públicas, que es la mesa Galápago del centro. Otra de las partes importantes es la lámpara, que por supuesto es original de los terceros duques, es de Baccarat, de la casa Baccarat, y acaba en un quadri portati, que es el medallón que hay en el techo, pintado con angelitos y con niños, que casa con el medallón de la alfombra hecha por la Real Fábrica de Tapices. El Salón Rojo también es otra de las estancias que está prácticamente igual que cuando los duques vivían en el palacio. Es un salón que no ha tenido ninguna reforma y que además conserva casi todo el mobiliario original que tenía cuando estaban los duques. Lo llamamos rojo porque las cortinas de seda también originales son rojas y la tapicería en su día, que fue igual que las cortinas, también era roja. Pero este salón se ha conocido durante toda la historia como el Salón de Retratos o el Salón de Goyas, porque aquí estaban situados los Goyas de los primeros duques de Fernán Núñez, que estaban situados donde hoy en día están el barómetro del tren real y el reloj del tren real, que son las piezas más importantes de este salón, que además enganchan con la historia ferroviaria, ducal y ferroviaria, por las dos partes. Son piezas muy especiales que son originales del coche de Isabel II, pertenecientes al tren real. La escalera de nogal era una de las zonas más privadas de los duques. ¿Por qué? Porque no todo el mundo solía utilizarla. Comunicaba el gabinete de la duquesa con el dormitorio ducal y el gabinete del duque, y era una zona muy reservada a ciertas personas, que comunicaba con ciertas estancias también muy privadas de la familia y de cuando sobre todo venían al palacio a quedarse personas de la realeza extranjera o personas de la realeza incluso española. La escalera de nogal se llama escalera de nogal porque la barandilla está hecha de madera de nogal, hecha por el tallista Antonio Jorge Rojo y basada en diseños del Marqués de Cubas.
La barandilla es una maravilla, está tallada con una serie de grifos y motivos vegetales y sobre todo es importante porque tiene los escudos heráldicos no solo de la casa de Fernán Núñez, sino también los emblemas del Cervellón, como por ejemplo el murciélago, y además tiene el toisón de oro que el rey Amadeo I de Saboya le concede al tercer duque de Fernán Núñez a mediados del siglo XVIII. Si nos encontráramos en la época de los duques, estaríamos en lo que llamaban y conocían como salón de música, en el que había un maravilloso piano de cola de color negro y sin embargo en la actualidad lo conocemos como salón amarillo, evidentemente por la decoración y el color de las cortinas y de la tapicería de las paredes. En este salón tenemos que destacar que ha aumentado ya la luminosidad y los adornos en dorado, que son todo estuco, los sobrepuertas y las sobreventanas, y también destacamos dos elementos fundamentales como son la chimenea, que es de un material que es un magma volcánico muy duro, muy difícil de tallar, que ya se utilizaba cuando en Egipto se hacían los sarcófagos. Se llama pórfido y también está hecha con este material la tumba de Napoleón en Los Inválidos. Es una de las únicas, casi única de las que existen en España. Tenemos el frente de bronce dorado al mercurio con las iniciales Fernán Núñez Cervellón, con lo cual les digo que es original de la casa y de la familia. En la actualidad estamos en el salón rosa, evidentemente por la tapicería también de las paredes y de los sillones, pero en la época de esplendor del palacio de la duquesa Pilar Loreto estaríamos en el salón de juegos, que en aquellos tiempos se llamaba Salón Verde, y aquí había una magnífica mesa de billar ocupando todo el centro del salón y mesas de juegos. Cuando Renfe llega al palacio, encarga el mobiliario a artesanos y a ebanistas importantes de la época, como podían ser Luis Santamaría o Mariano García. Pero el objeto más valioso y más representativo de este salón es el reloj, que es uno de los más antiguos, que forma parte de la colección de relojes que tiene la Fundación en este palacio. Este salón ha corrido bastante historia porque en época de los duques de esplendor del palacio esto era el gabinete de la duquesa. La duquesa muere muy mayor, más de 90 años, y entonces hereda el título y el palacio la que era su nuera, Silvia Álvarez de Toledo, que se convierte en cuarta duquesa. Deseando hacer reformas en la casa, este salón lo va a transformar en el Salón Carlos IV. Personalmente se va a Murano, en Venecia, a elegir la lámpara, una maravillosa lámpara de cristal de Murano que nos representa una cesta de frutos y flores. También trae aquí los retratos que Goya pinta a los primeros duques que estaban en otro salón. Posteriormente, Renfe trae unas copias de los cuadros de los cartones para tapices de Goya que son realizadas por un autor que se llama Aurelio Sanz. Están desde la época de Renfe. Bueno, pues muchas gracias, Antiguos Cafés de Madrid, por habernos venido a visitar a nuestra sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, el Palacio de Fernán Núñez. Y bueno, os ofrecemos las visitas guiadas que tenemos de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, todas guiadas y por supuesto con cita previa. Os esperamos.